Los tipos de deeds o de escrituras, como le decimos en español, y por qué como un inversionista te debería importar. Ese es el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en el canal de Nova Raíz Latino. Para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de información en bienes raíces. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de deeds. ¿Qué exactamente es un deeds y cómo se diferencia de un título o un title? Decidí utilizar las terminologías en inglés porque para aquellos inversionistas latinos que están en Estados Unidos necesito que ustedes se vuelvan familiarizados con los temas en inglés, ya que eso les va a ayudar a ustedes a comprar productos, buscar qué tipo de hipotecas existen disponibles en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, agarrando un pasito atrás para poder entender la gran diferencia entre un título y una escritura, o como le dicen en inglés, un title y un deed. Básicamente un title o un título es un documento legal que dice o que establece o que determina o que comprueba en este caso que ustedes son los dueños de una propiedad en sí. Por ejemplo, ustedes tienen un título para el carro demostrando que ustedes son los dueños del carro. En este caso, en bienes raíces, ustedes también tienen un título diciendo que esta casa les pertenece a ustedes y ustedes son como los dueños. Ahora, la diferencia entre un título, ¿verdad?, y una escritura, o un título y un deed, es que un deed es prácticamente un documento legal que demuestra, en este caso, la transferencia de bienes de una persona a otra. En este caso, del vendedor a ustedes como un comprador o viceversa. Entonces, en Estados Unidos existen 5 tipos de deeds diferentes. La primera es el warranty deed, un special warranty deed, un quick claim deed, un bargain and sell deed y lo que le llaman un grant deed. Entonces, empezando con el primero, un warranty deed, una escritura garantizada, como traduciría uno al español. ¿Qué significa un warranty deed? Un warranty deed es como la escritura más común, es el deed más común que ustedes van a ver en el mercado, y prácticamente son utilizadas cuando hay una institución financiera envuelta en esa ecuación. Por ejemplo, si ustedes están pidiendo un préstamo en una hipoteca, van a ir a un banco que se especializa en préstamos hipotecarios o para inversionistas, o simplemente un préstamo hipotecario regular para una residencia, una casa que tú decidas comprar para tu vivir ahí. Ese va a ser el tipo de deed que un banco te va a exigir. ¿Por qué se le llama warranty deed? Pues la palabra warranty significa garantía, y lo que está haciendo ese documento es que está garantizando que tú como vendedor estás garantizando que esa casa está libre de deudas y que está libre de algún tipo de multa que pueda tener, sea de impuesto de propiedad o una multa de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y son las que normalmente utilizan las personas que están comprando su casa por primera vez, porque como es tu hogar, tú quieres asegurarte que esa propiedad esté libre de cualquier tipo de problemas. Y como una institución bancaria, ellos también quieren asegurarse de que si ellos te están prestando dinero para que inviertas en algo, que ese activo no tenga ningún tipo de inconveniencia a un futuro, porque el banco también estaría perdiendo el dinero. Esa es una. Entonces, la segunda es lo que le llaman un special warranty deed, y un special warranty deed se utiliza más que todo en una situación en la que estás haciendo una transacción comercial, un local comercial, estás vendiendo un edificio que son más que todo rentas de oficina, por ejemplo, que tienden a ser propiedades que llevan mucho tiempo en el mercado, pero cambia de manos muy seguido. Por ejemplo, un inversionista llega y lo compra 3, 4, 5 años, pasa la mano, lo invierte, lo revende para que otro inversionista le siga sacando provecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y se utiliza más que todo para protegerle un tipo de protección al vendedor en sí, porque, por ejemplo, supongamos que hay un edificio que en Estados Unidos es muy común, un edificio de más de 100 años que está vigente, pero que habrán pasado quién sabe por cuántas manos, y por ejemplo que yo, por decirlo así, como inversionista, yo decidí comprar ese edificio y tengo 10 años utilizando ese edificio para mi propósito, así sea de inversión, renta locales, lo que sea, y yo llegué un día y decidí venderlo porque prefiero utilizar ese dinero y comprarme un edificio más grande, por decir un ejemplo. Entonces yo no quiero ser responsable de lo que pasó 90 años atrás, yo quiero ser responsable única y exclusivamente por los 10 años que yo fui
dueña de esta propiedad. Y entonces yo lo que otorgo es un Special Warranty Deed. Prácticamente me da algún tipo de protección a mí, que es, bueno, si es algo que pueda haber fallo en esa propiedad, ya está a la discreción del comprador hacer todo el due diligence, como le dicen en inglés, prácticamente hacerle todas las revisiones, trabajar con una agencia de títulos para asegurarse que no tienen algún tipo de deudas o de un liens, alguna multa por parte de taxes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es una. Ahora la siguiente es lo que le llaman un Quick Claim Deed, y el nombre se le dice quick porque es algo que funciona rápido. Típicamente se utiliza entre parejas que están divorciándose, o simplemente una transferencia de propiedades entre familia, o simplemente una transferencia de propiedades, por decirlo así, de mi nombre a nombre de mi compañía. Es un tipo de deed que no ofrece ningún tipo de garantía, ningún tipo de protección que diga que el título está libre de ninguna deuda o que esté libre de algún tipo de multa que pueda salir, y no tiene intercambio monetario, porque simplemente es como decir una transferencia de derechos, ¿no? Yo estoy transfiriendo esta propiedad de mi nombre, Lucelia, para por decirlo así, Novarize LLC, por decirlo así. Entonces yo, obviamente, como dueña, ya yo hice toda la revisión, le pagué a una agencia de títulos para que le sacaran el warranty deed, y ya ellos ya comprobaron que esa propiedad no tiene ningún tipo de problema, ninguna multa, ninguna deuda, y simplemente estás pasando eso porque no existe una venta para nada, ningún intercambio monetario. Yo simplemente estoy cambiando de dueño, y casi típicamente utilizan un Quick Claim Deed porque es más rápido, es más económico, etcétera, etcétera. Ahora, el que sigue es lo que le llaman Bargain Sale Deed, y un Bargain Sale Deed es típicamente utilizado en las subastas. Cuando uno va a comprar una propiedad ante la corte, que un inversionista o un vendedor haya perdido, y simplemente la corte le quitó esa propiedad y lo están subastando, y tú vas y entras y compras ese tipo de propiedades. Es muy parecido a un Quick Claim Deed, la diferencia es que hay un intercambio monetario. Un Bargain and Sale Deed no te da ningún tipo de protección. Tú como inversionista tienes que hacer tu tarea, tienes que revisar que esa propiedad no tiene ningún tipo de multa, no tiene ningún tipo de deuda, y si lo hay, pues tú verás si vale la pena invertir o no, o si vale la pena, así sea, pues terminar de pagar todas esas deudas que están bajo esa propiedad en sí, ¿no? Y la última es lo que le llaman un Grant Deed, y un Grant Deed se utiliza es cuando no existe un banco de por medio, o no existe una institución financiera de por medio. Por ejemplo, yo como inversionista, ¿verdad? Ponte que yo estoy vendiendo una casa y tú me la quieres comprar, pero tú no quieres ir al banco y me preguntas si yo estoy dispuesta a financiarte esa casa. Entonces yo te lo puedo vender a ti y yo puedo empezar a actuar como un propio banco. Entonces tú me vas a dar la inicial a mí y todos los meses me vas dando un pago como una manera tú de ir apartando esa casa. Entonces lo que hace ese tipo de deal, el Grant Deed, es que te está garantizando de que yo en realidad sí soy la dueña y yo soy la persona que tiene el derecho de vender esa propiedad, y estoy garantizando que la propiedad está libre de deudas. Pero está el gran pero, eso no garantiza que la propiedad está libre de multas. Por ejemplo, en Estados Unidos uno puede tener una hipoteca y comprar su casa, y uno puede terminar de pagarla y la casa se convierte, es propiedad de uno. Pero si llega un momento en que uno deja de pagar los impuestos de propiedades, el gobierno, el condado, tiene el derecho de quitarte esa casa. Entonces yo, al venderte una casa con una especie de Grant Deed, por decirlo así, yo te estoy garantizando de que, ok, esta propiedad está libre de deudas, pero yo no te prometo que esté libre de algún tipo de multa. Entonces tú como inversionista tienes que decidir si vale la pena invertir o no en ese tipo de propiedad, y si es, pues tienes que ver cuánto en realidad se está debiendo en esa deuda para ver si es una opción rentable o no para tu inversión y para agregar ese tipo de propiedad a tu portafolio. Y bueno, eso es todo lo que yo tengo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido informativo el contenido de hoy. Y como siempre, no se les olvide compartir la información que aprendieron si ustedes creen que le va a ser útil a un amigo, un familiar. Y no se les olvide darle like o simplemente darle un suscribir para que sigan recibiendo contenido de este canal. Y para aquellos que están interesados en algún tipo de mentoría, consultoría, se pueden comunicar con nosotros a través del email. Lo único que tienen que escribir es info@novaraiselatino.com. Y eso es todo por el día de hoy, y los estoy viendo para la próxima. Se me cuidan. Chao. Besitos.